noches, que Dios los bendiga. Bienvenidos a esta casa de Dios, Puerta del Cielo. Y como todas las semanas, estamos transmitiendo la palabra del Señor. El título del mensaje de hoy es Vivir a la manera de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice la palabra del Señor, que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense que aquí el Señor nos habla de dos cosas: del reino de Dios y su justicia por un lado, y las añadiduras por otro. ¿Qué son las añadiduras? Las añadiduras pueden ser muchas cosas. Añadir quiere decir incorporar, agregar, poner algo más. Entonces, las añadiduras pueden ser un bienestar económico, puede ser la sanidad de un enfermo, la restauración de un matrimonio, una casa, un vehículo, y todo eso nos lleva a vivir bien, o por lo menos mejor que antes. Entonces, normalmente uno pide las añadiduras porque quiere mejorar su calidad de vida. Pero vivir bien es tener todas nuestras necesidades materiales satisfechas. No, eso no alcanza para vivir bien. Ni siquiera la salud física. Fíjense, hay gente que vive en una silla de ruedas porque no puede caminar, o tiene muletas, o tiene un bastón. Por lo general, esta gente vive con mucho resentimiento, vive mal, hay mucha amargura en ellos. Pero cuando esta gente conoce al Señor, empieza a cambiar su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Entonces empieza a tener paz en su corazón y su vida cambia. Ya no hay resentimiento, ya no hay amarguras. ¿Por qué? Porque lo han conocido al Señor, y el Señor empieza a hacer una obra en nosotros y sobre todo trae paz al corazón. Entonces, esa paz, esa tranquilidad no depende de una silla de ruedas o de una muleta. Tampoco depende de la cantidad de dinero y las cuestiones económicas. Depende de la paz que hay en el corazón, y eso depende de nuestra relación con Dios. O sea, si tenemos nuestras necesidades satisfechas, todas, pero no lo tenemos al Señor, difícilmente podamos vivir bien, porque no va a haber paz en nuestro corazón. Entonces, satisfacer nuestras necesidades materiales y comunión con Dios. Eso nos da armonía y felicidad. Eso nos da buena relación con las demás personas, en el matrimonio, en la familia, compañeros de trabajo y con cualquier otra persona. Pero tenemos que estar ligados al Señor. Esa es la nueva manera de vivir que Dios quiere que vivamos. Ese es el nuevo estilo de vida que Dios quiere que tengamos. O sea, vivir naturalmente bien y espiritualmente en comunión con Dios. El objetivo del mundo siempre es el dinero. Siempre. Trabajar para tener más dinero, más dinero, más dinero. El objetivo de un cristiano es la salvación y la vida eterna. Eso no quiere decir que uno desprecie el dinero y el bienestar. No. El dinero sirve para tener bienestar mientras estamos en este mundo. Pero el día que nos toque partir, vamos a la vida eterna, al cielo o al infierno. Y nuestro objetivo es ir a la vida eterna junto con Jesucristo. Ese es el objetivo de vida. Mientras que cuando uno estaba en el mundo, el objetivo de vida era el dinero. Entonces cambiamos el objetivo, ya no más el dinero, sino la vida eterna. Entonces, cuando cambia nuestro objetivo de vida, también cambia nuestra vida, cambia nuestra conducta, cambia nuestra manera de vivir, cambia nuestro estilo de vida, que es lo que el Señor quiere. La prosperidad económica es muy linda, es muy buena. Creo que todos queremos tener prosperidad económica. Y la palabra nos dice: os bendeciré a abrir los cielos hasta que sobreabunde. Pero cuando es prosperidad económica sola, sin Dios, no nos sirve.
porque casi seguro que nos lleva al pecado. Y si nos lleva al pecado, perdemos la salvación y la vida eterna. Debemos tener prosperidad económica porque es muy linda, pero debemos estar parados sobre la roca. Mire, la palabra nos habla una casa construida en la arena y otra casa construida sobre una roca. La casa que está construida en la arena, cuando viene un viento, inundaciones, tempestades, lluvia, la arena se mueve y la casa se cae. Pero la casa que está construida sobre la roca, pueden venir todas las tempestades, todas las inundaciones, pero esa casa se va a mantener firme porque está construida sobre una roca. Bíblicamente para nosotros, la roca es Jesucristo. Entonces, si tenemos prosperidad y para vivir bien el nuevo estilo de vida que Dios quiere que vivamos, debemos estar parados sobre la roca, debemos estar parados sobre Jesucristo. Entonces, con esa prosperidad económica, más los grandes valores morales que el Señor nos enseña en su palabra, entonces ahí sí vamos a vivir de otra manera. Vamos a tener santidad, vamos a tener buena relación con nuestros esposos, con nuestros hijos, con la familia. Entonces, la felicidad del nuevo estilo de vida es prosperidad y Jesucristo. Ese es el nuevo estilo de vida que Dios quiere que vivamos. Ahora, nosotros, mientras estamos en este mundo natural, va a haber dos seres espirituales que van a tratar de influir en nosotros para que vivamos de una manera o de otra. Una es Satanás, el diablo, y el otro es el Señor, es Dios. Satanás, el diablo, no se olviden que es padre de mentiras y siempre nos va a presentar las cosas de una manera que no son. Nos va a presentar el pecado como algo delicioso, pero no nos va a decir que el pecado nos lleva al infierno y para la eternidad. Va a mentirnos como le mintió a Eva. A Eva le dijo que si comía de ese fruto, ella iba a ser igual que Dios. Eva le hizo caso, comió y le invitó a su marido. Nunca llegó a ser como Dios. Más aún, los corrieron del huerto del Edén y nosotros estamos pagando todavía esas consecuencias. El diablo siempre nos va a presentar las cosas de manera engañosa, de manera mentirosa. Nos va a ofrecer deleites momentáneos, nos va a ofrecer dinero, nos va a ofrecer poder, sin importar que se haga daño a otra persona o no, sin importar que para llegar a eso tengamos que cometer cualquier hecho inmoral, sin importar que para llegar a eso tengamos que andar caminando en el camino del pecado y después perdemos la salvación. El diablo siempre nos va a mentir, va a torcer y va a acomodar una realidad para que le hagamos caso, para que parezca que eso que es pecado y nos hace perder la salvación sea lo hermoso y lo que nos conviene. Siempre va a poner las cosas al revés. Mientras que el Señor, Él nos presenta con toda claridad. Él no nos miente. Él nos va a decir que el pecado nos lleva al infierno para toda la eternidad. Y nos va a decir que la santidad, que es difícil, nos da la salvación y la vida eterna. Nos va a decir que es difícil. Él no dice que la vida en santidad, la vida en fe es fácil. No lo dice. Fíjense, vamos al libro de Mateo 7, 13 y 14. Nos dice el Señor, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor con toda claridad nos dice, el camino, la puerta que nos lleva a la perdición es una puerta estrecha, una puerta ancha y un camino espacioso. O sea, es fácil y hasta es lindo. Pero el camino que lleva a la vida eterna es una puerta estrecha y un camino angosto. O sea, nos está diciendo, la vida eterna la vas a conseguir, pero no es fácil, no es fácil. El Señor nunca miente, no es fácil,
pero vale la pena. ¿De qué nos sirve una vida de pecado y de deleites carnales, 50, 60, 80 años, si después toda la eternidad la vas a pasar en el infierno? La edad en el mundo, 70, 80 años, es muy poco a la par de la eternidad. Tener un poquito de sentido común, chicos, un poquito de sentido común. Entonces, no nos larguemos para el pecado y perder la salvación, una cosa tan hermosa, una cosa tan hermosa. Entonces, el diablo nos va a tratar de mentir, el Señor nos va a decir la verdad. Depende a quién le creamos, ese es el estilo de vida que vamos a llevar. Un estilo de vida lleno de pecado o un estilo de vida en santidad. Un estilo de vida que nos lleva al infierno o un estilo de vida que nos lleva al reino de los cielos. Pero fíjense que en esta cuestión hay algo muy importante, muy importante. Todo esto tiene que estar acompañado de fe. Creerle a Dios, o sea, creer en Dios y creerle a Dios. Creer en Dios significa que uno sabe que Dios existe. Pero creerle a Dios es creer todas las promesas que Él tiene escritas en este libro. Y sobre eso, quiero presentar dos ejemplos que están en la palabra. Fíjense en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17, Antiguo Testamento. Capítulo 3, versículo 17. El rey Nabucodonosor, el pueblo de Israel ya estaba cautivo. El rey Nabucodonosor levanta una estatua de 60 codos. 60 codos son casi 50 metros. Una estatua de oro. ¿Sabes lo que es una estatua de 50 metros? Impresionante. 66 codos, dice la palabra. 60 codos. 60 codos. Esto debe estar cerca de 50 metros. Y quien no se postre para adorar esa estatua iba a ser echado al foso, al horno, donde iban a morir quemados. Entonces, había 4 judíos de alta estima, funcionarios del rey Nabucodonosor, porque él había pedido que de los judíos seleccionen a los más letrados, a los más sabios, a los más instruidos, para que le ayuden a gobernar. Uno de esos era Daniel, y 3 más. Bueno, entonces, él ordena que debían adorar a esa estatua de oro. Y los 3 compañeros de Daniel no hacen caso, ninguno. Daniel tampoco, pero aquí habla de los 3 compañeros. Entonces, les dice, ¿es verdad que no? Es verdad. Entonces, los voy a tirar al horno de fuego. ¿Y saben qué le contestan estos muchachos? Les dice, esto está Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense que después sigan leyendo. El rey elige los tipos más fuertes, más grandotes. Agarran uno cada uno, se acercan lo más que pueden, los empujan para que entren en el horno de fuego. Pero era tanta la temperatura, 7 veces más que la normal, dice la palabra. Los empujan y el calor llega hasta esos hombres y los mata. Mientras que los siervos de Dios, los 3 judíos que entran y dice que caminaban. El rey Nabucodonosor se acerca lo más que pueda y mira dentro del horno y ve que había 4. Y dice, ¿cómo que hay 4? Si nosotros hemos metido 3, ¿quién es ese cuarto? ¿Saben quién era ese cuarto? Se llama Jesucristo. Él los estaba
cuidando y paseándose con él, con ellos. Entonces el rey, sorprendido, ordena que salgan. Y salen. Y la sorpresa era que estaban ilesos, intactos. Dice que ni el pelo estaba quemado, ni siquiera chamuscado. La ropa no estaba quemada. El cuerpo de ellos no estaba quemado. Entonces ahí es donde el rey ordena que a partir de ahí había que adorar al rey de los judíos. Miren qué lindo, ¿no? Pero lo importante es, dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos ya sabían que el Señor los iba a cuidar. Un poco, hablando medio groseramente, estos muchachos le dicen, rey, tíranos al horno, tíranos, si nosotros sabemos que el Señor nos va a proteger. Miren la fe, miren la fe. Pasa el tiempo. Daniel era uno de los gobernadores de Nabucodonosor y era uno de los mejores funcionarios, quizás el mejor. Había excelencia en su trabajo, a pesar que trabajaba para quien los había tomado cautivo a todo el pueblo de Israel, pero a él le dan una tarea y él la cumple, y la cumple con excelencia. Entonces eso despertaba celos en todos los otros funcionarios. Entonces los otros funcionarios querían tenderle una trampa y empiezan a buscar algo en donde Daniel se equivoque, algo que sea un defecto, un error de Daniel. Y saben que no encontraban nada, absolutamente nada. Hasta que un día descubren que Daniel oraba, creía en un Dios. 3 veces por día dice que oraba. Entonces van todos estos funcionarios y convencen al rey de que debería dictar un edicto de por lo menos 30 días en donde diga que nadie puede postrarse ni adorar a otro Dios ni a otro hombre, sino únicamente al rey. Y aquí ya estamos hablando del rey Darío, ya no estaba Nabucodonosor. Únicamente postrarse y adorar al rey Darío como si fuera un dios. Entonces cuando Daniel se entera del edicto, ¿sabe qué hace? Capítulo 6, versículo 10 del libro de Daniel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando se entera de que estaba prohibido adorar u orar a otros dioses o a otras personas, únicamente al rey, abre la ventana, las abre de par en par. Miren muchachos, si me quieren ver, véanme. Si me quieren ver, véanme. No se esconde. No se esconde. Entonces, fíjense que vienen todos esos funcionarios y le avisan al rey lo que estaba haciendo Daniel. Entonces tenían que castigarlo. Y el castigo es mandarlo a la fosa de los leones. El rey se entristece, ¿no? Porque tenía afecto por Daniel, además por la eficiencia de su trabajo. Pero cuando hay un edicto del rey, ni siquiera el rey puede violarlo. Quizás el rey es quien más tiene que cumplirlo. Entonces, lo mandan, lo ponen en el foso de los leones y el rey queda intranquilo. No duerme esa noche. No duerme por su preocupación y además entra en ayuna. Al día siguiente, muy tempranito, se levanta y va a ver el foso. Y fíjense, aquí les leo la palabra de Dios. Daniel, capítulo 6, versículos desde el 19 hasta el 23. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones.
y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios, Fíjense, el rey todo preocupado va y le pregunta: Daniel, ¿estás bien? ¿Tu Dios te ha salvado? Y Daniel dice: sí, ha mandado su ángel, ha cerrado la boca de los leones y no tengo nada. Ahora, fíjense que cuando Daniel hace esto, Daniel antes ya había abierto la ventana para que lo vean orar. Él sabía que si lo castigaban, Dios lo iba a proteger. Dios lo iba a proteger. Lo mismo que los otros muchachos cuando entran al horno de fuego. Ellos le dicen: Dios nos va a proteger. O sea, la fe es tener esa seguridad que Dios te va a proteger. Pero tiene que haber fe. Entonces, el nuevo estilo de vida, chicos, es tener fe. Es creer en Dios. Creerle a Dios. Pueden ser las circunstancias más adversas, más horribles, pero creer que Dios nos va a sacar de esa situación. Si no tienes esa fe, ora y pedile al Señor que aumente tu fe. Ora y pedile que Dios te dé la fe como la de Daniel. Que nos dé la fe como esos grandes siervos de Dios que están en su palabra. Quien nos da la fe es Él. Así que si mi fe no alcanza, pedile: Señor, aumenta mi fe. Entonces podrán venir los leones, podrás estar en el horno de fuego, lo que significa podrás tener los problemas más grandes y nada te va a pasar, porque Dios te va a respaldar, te va a sacar del fuego, te va a solucionar el problema, va a atar la boca de los leones, nadie te va a hacer daño, porque Dios está contigo, con vos y conmigo. Ese es el estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Un estilo de vida basado en la fe de Dios. Ese estilo de vida tiene que ver nuestra relación con Dios y nuestra relación con las demás personas. El triángulo, ¿se acuerdan del triángulo? Ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros entramos en ese estilo de vida, es porque tenemos relación con Dios. Y para relacionarme con Dios, tengo que conocer la palabra. Conocer la palabra y ponerla por obra. Si conozco la palabra, la pongo por obra, eso determina mi conducta. Y mi conducta es el estilo de vida que Dios quiere que tenga. Mi conducta es un estilo de vida que va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a otra cosa. Entonces, aquí tenemos dos cosas importantes, chicos. Por un lado, la palabra de Dios y por otro lado, nuestra conducta. Entonces, esas dos cosas se tienen que unir. La palabra de Dios, que es esto, la palabra de Dios y mi conducta. Y se tienen que unir, tienen que ser uno solo. Mi conducta tiene que ser el reflejo de lo que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que guía mi conducta. Es una ida de vuelta. La palabra de Dios guía mi conducta y mi conducta refleja lo que es la palabra de Dios. Tienen que ser uno solo.
Y a veces esta unidad es difícil. Esta unidad solamente lo pueden tener los cristianos, pero es difícil aún para los cristianos, aún para los cristianos. Eso es vivir por fe. Vivir por fe es vivir en obediencia total a lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces tenemos hermanos que se conocen la Biblia de tapa a tapa. Conocen todos los versículos, todo. Pero después lo ves al hermano y no tiene un buen testimonio. Entonces sí, tiene la palabra incorporada en su mente, pero su conducta no es buena, quiere decir que no existe esa unidad. No existe esa unidad. No tiene ese nuevo estilo de vida. Y ese nuevo estilo de vida es esa unidad, palabra y conducta. Después tenemos hombres del mundo, mundanos, que son buenas personas, buenos valores morales, gente dadivosa, honesta, generosa, pero no conocen a Dios, no conocen la palabra. Y el primer pecado es no creer en Jesucristo. Si no conocen a Dios, no conocen la palabra, no creen en Jesucristo, entonces su vida es una vida de pecado. Entonces, tanto el hermano que conoce la palabra, pero no tiene buen testimonio, como aquel hombre que tiene un buen testimonio, pero que no conoce a Dios, ninguno de los dos va a acceder a la salvación y la vida eterna. Ninguno de los dos vive ese estilo de vida que Dios quiere que vivamos. En el caso de la salvación, chicos, uno tiene que creer en la palabra de Dios y obedecerla. Creer la palabra de Dios y obedecerla. Entonces ahí se da esa unidad. Que la palabra de Dios y mi conducta sean una sola cosa. La unidad. Esa unidad es lo que marca o expresa el nuevo estilo de vida que Dios quiere que tengamos. Vamos a orar, chicos. Padre, Señor, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por esta verdad, la única verdad que queremos y que aceptamos. Señor, te ruego que en este tiempo de cuarentena, de encierro, tu Espíritu Santo visite nuestras vidas, nuestros corazones y haga que podamos ir determinando, que podamos ir descubriendo hasta las cosas más pequeñas que a veces no nos dejan caminar por ese camino que tú nos has puesto por delante, que a veces son impedimentos o tropiezos para tener ese nuevo estilo de vida que tú quieres que tengamos, Señor. En el nombre de Jesús te ruego que tú nos estés ayudando. En el nombre de Jesús, y todo sea para tu gloria. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia.